Buenas noches, amados hermanos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta segunda enseñanza del tesoro de la oración. Por ahí tuve el gusto de enviarles también el audiolibro y hermanos, está completamente gratis. Ese audiolibro fue grabado por un locutor profesional y le pusieron música de fondo. Por si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen. Y si a alguien no le llegó el link, me puede escribir y yo con mucho gusto le mando el audiolibro. Está hecho por partes, hermanos. Nosotros con mi esposa procuramos siempre compartir, pero no, siempre les aclaramos que nunca es textual lo del libro, porque si no les diríamos, mire, lean el libro. Generalmente es textual, vemos la parte del libro, pero lo enriquecemos con las experiencias que el Señor nos ha permitido tomar. Así es que para empezar, los voy a invitar a todos que oremos y que nos pongamos en las manos del Señor, para que el Señor no solo nos ilumine, sino que ponga en nosotros el deseo de orar. Si ya estamos orando, que podamos aumentar nuestro tiempo de oración. Y si no estábamos orando, que empecemos a orar. Así es que los invito a orar en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre Santo, a darte gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y eres bueno en gran manera, Señor. Gracias porque tú siempre nos bendices, nos guardas, nos proteges, Señor, y nos libras del mal. Señor, estamos seguros que nos has librado de tantas cosas malas, de tal manera que ni siquiera nos hemos dado cuenta, Señor. En esta noche venimos agradecidos por lo que has hecho, Señor, tanto en lo natural, pero especialmente en lo espiritual. Damos gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Gracias por tu sangre, gracias por tu nombre, gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Y hoy te damos gracias por el recurso de la oración. Señor, gracias porque podemos comunicarnos contigo, Señor. Gracias porque tú no eres un Dios lejano, Señor. Tú eres un Dios cercano, un Dios que nos atrae, Señor. Así es que, Señor, te damos gracias en esta noche por tu obra maravillosa y perfecta en nosotros. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias también, Señor. Señor, sé propicio a nosotros en esta hora. Abre nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que vamos a escuchar, que podamos entender lo que vamos a ver, Señor, pero por sobre todo que tu palabra encuentre buena tierra en nuestro corazón, que pueda dar su fruto al 100 por 1, Señor. Permite que tu palabra se arraigue en nuestros corazones, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Vamos a hacer unas cositas que no había hecho con el permiso de ustedes. Vamos a hacer destacar. Y déjenme ver. Y listo, queridos hermanos. Y ahí estamos bien, listos. Ok, gracias. Bueno, hermanos, vamos a continuar con este tema que está tan emocionante. Una hermana, ya escuché, sí la escuché, oye, muy amable. Es emocionante porque el caminar del cristiano es emocionante. A pesar de que hayan valles y montes, siempre es fiel y uno aprende a conocerlo tanto cuando uno está en el dolor como cuando está en el placer. Y si tenemos en mente que a este mundo no es que realmente hayamos venido a encontrar la felicidad, sino realmente venimos a este mundo a ser preparados, a ser instruidos para un mundo eterno, para una eternidad de la que tal vez no tenemos tanto conocimiento, pero que si supiéramos realmente hacia dónde vamos, creo que no estaríamos perdiendo tanto el tiempo con las cosas de este mundo. Amén. Así que vamos a seguir con la segunda parte. ¿Se recuerdan que la semana pasada lo que vimos fue la disciplina de la oración? Espero que nos haya ido bien con retomando el hábito o iniciando el hábito. Por favor, no se desanimen. Es importante que uno, como han escuchado o como dicen los alcohólicos anónimos, un día a la vez, ¿verdad? Planificar para el futuro, pero vivir así pensando un día a la vez. Creo que las pequeñas metas y los pequeños objetivos son más fáciles de alcanzar cuando no los hacemos tan a largo plazo y pensamos, ay, sí, de aquí a un año yo voy a estar orando 3 horas al día. No, empecemos con los 5 minutos, con los 10 minutos, con los 15 minutos. Entonces,
espero en Dios y confiando en el Señor, en que Él es el que pone el querer al hacer, esperemos que nos esté yendo bien. Y luego de la disciplina de la oración, seguimos con estos otros 4 temas, espero que nos dé tiempo de terminarlos, y seguimos con la cámara del rey. Entonces, la palabra está llena de instrucciones para nosotros, los cristianos, para saber qué hacer y cómo hacerlo. Entonces vamos a leer estos versículos de muchos que hay, pero que nos hablan acerca de la oración. Y en 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Aquí el punto es en todo lugar. Luego, en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar es orad siempre. ¿Sí? Esto está hablando de tiempo. El anterior era el lugar, aquí de tiempo. O sea que hay que orar en todo lugar, siempre. Pero leamos Mateo 6:6. Este es específico en otra área. Dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te compensará en público. El contexto de esto es que estaban hablando acerca de los fariseos cuando se paseaban en el templo o cualquier lugar, ellos estaban así como que véanme cómo oro yo, mis palabras son muy rebuscadas, mírenme, yo sí oro, no como ustedes que no oran, etcétera. Y el contexto era ese, pero esa información, esa instrucción también es para nosotros, porque dice que cuando ore, entra a tu aposento. En los otros 2 versículos dice en todo lugar y siempre, ¿verdad? Sin cesar. Pero aquí, ¿por qué tiene que ser tan específico que entre uno al aposento, que cierre uno la puerta para orar al Padre y que estemos en lo secreto? Entonces, eso lo vamos a averiguar. Existe una bendición especial en la práctica de orar a solas. Permítanme un segundo. En un lugar aislado que hayamos destinado y consagrado para ello. Esta cámara no es otra cosa más que el aposento, el cuarto de oración o el lugar secreto. Mi esposo mandó al grupo de Zoom los programas de este lugar que se acuerdan, se llama Lugar Secreto y es preciosísimo y precisamente hablaba acerca de la oración. Entonces, cada uno de los que estamos acá conectados tenemos un lugar secreto. Tenemos un lugar donde podemos desahogarnos, donde podemos pasar un tiempo de amor con Dios, donde podemos derramarnos delante de Él, etcétera. Entonces, ese lugar secreto es nuestra cámara de oración o nuestra cámara del Rey. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en la cámara del Rey? Y por ejemplo, yo les pregunto, cuando ustedes tienen visitas en su casa y ustedes lo reciben, ustedes no les dicen, ay, sí, pasen a mi habitación. Usted lo recibe en la sala, usted lo recibe en el jardín, en un lugar preparado porque pues son visitas, ¿no? Entonces, la cámara o recámara o aposento es un lugar muy privado, muy personal, muy íntimo. Y aquí dice que nosotros podemos tener comunión con Dios en ese lugar privado, en la cámara del rey, porque Él es el rey. Y leamos en Cantares 1 del 2 al 4. Dice, oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Y volviendo otra vez a lo que es una habitación. Aquí dice que cerrada la puerta. Esa fue la instrucción que recibimos en el versículo anterior. ¿Sí? Y cerrada la puerta. Eso quiere decir que una puerta lo que hace es dejar entrar o dejar salir, pero viene a ser una barrera para que algo no entre y algo no salga. Entonces, cuando nosotros nos encerramos en nuestro lugar secreto, en nuestro aposento, en nuestro cuarto de oración, realmente lo que estamos haciendo es una división entre las cosas que pueden esperar y el momento íntimo que vamos a tener con nuestro amado. Por eso es bien importante
que cuando tengamos nuestro tiempo íntimo de oración, o sea, no en el carro, cuando estamos corriendo, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando usted va manejando, etcétera, en ese momento, pues la palabra dice orar sin cesar. No, cuando estamos en ese momento apartado para Dios, es importante que nos desconectemos de los demás. Por eso es importante cerrar la puerta tanto natural como las puertas espirituales o las puertas que no se pueden palpar. Por ejemplo, yo me imagino que a los cristianos de esa época, si les decían algo de su celular, se quedaban en la luna, que es un celular. Pero ahora nosotros tenemos tantos distractores que nos impiden realmente meternos de lleno en nuestro aposento y orarle al Señor porque tenemos tantas distracciones que no solo nuestra mente no nos deja, porque, ay, me acordé que dejé algo en el fuego, oh, me acordé que si no meto esto en la maleta, entonces lo voy a olvidar. A orar va uno cuando, ay, tengo que mandar un mensajito. No, a eso se refiere, que nos apartemos de tal manera que cerremos la puerta a cualquier intruso, a cualquier situación que pueda alejarnos de ese momento privado. Ok. El versículo anterior que leímos decía, oh, si él me besara con los besos de su boca. Y la palabra besos, en Nashak, en idioma hebreo, significa adherirse, significa equipar con armas o armar y significa encender un fuego. Entonces, cuando hablamos de besos, ¿cómo se comunica el ser humano o cómo da los besos el ser humano? A través de los labios, a través de la boca. Y miren qué interesante porque dice que Juan vio algo. Dice, ¿qué vio Juan salir de la boca del Señor? El lugar de donde proceden sus besos. Y leamos estos dos versículos que dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso está en Apocalipsis 1:16. Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la manera como Dios nos besa en nuestro cuarto de oración es a través de su palabra. Por eso tenemos que incorporar en nuestro tiempo de oración también la lectura de la palabra. A través de la palabra es que Dios, con su espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y espíritu. Y entonces logra abrir camino, logra abrir brecha para que podamos ver qué es lo que tenemos nosotros adentro. Acuérdense que nuestro corazón es engañoso, pero la palabra es viva y eficaz, dice, y entonces puede mostrar, puede enseñarnos a nosotros y traer la convicción de que hemos pecado y fallado en muchas cosas. Miren qué interesante porque tiene 2 filos, o sea, penetra y parte el alma y el espíritu, ambos, y las coyunturas y los tuétanos, que es lo más profundo. Discierne, dice, pensamientos e intenciones del corazón. Y miren, es uno no quisiera, pero así es. Uno se ama mucho y a veces piensa uno que uno no dice las cosas con mala intención, que uno no está haciendo mal, que eso lo pensé, pero no, no era un mal pensamiento, no. La palabra de Dios es la que realmente va a ser un espejo para nosotros, que podamos vernos y podamos ver, ah, sí, lo que fue en mi vida, eso que pasó en esa situación, tuve un mal pensamiento, sí, mi intención era torcida cuando hice, cuando dije, cuando manipulé, cuando quise que sucediera una situación y yo intencionalmente provoqué, ¿me entiende? La palabra es la única que nos puede mostrar realmente quiénes somos y cómo somos. Sigamos. Permítame que regrese. Solo que sí, quisiera hacer un pequeño resumen. Regresando un poquito a lo que es el cuarto de oración. Y hace muchos años, hace algunos años, tomamos un curso que se llamaba algo así como cómo administrar el tiempo. Me acuerdo que una de las dinámicas que nos puso a hacer la persona era, haga un listado y anote las cosas más importantes para usted. Creo que íbamos varios cristianos y entonces anotamos, claro, a Dios como número uno, luego nuestro pareja, nuestro cónyuge, nuestros hijos, familiares, etcétera, y empezamos a hacer un listado. Y todo estaba muy bonito porque la prioridad número uno era Dios. Pero luego nos dijo algo que nos dejó así con la boca abierta. Nos dijo, ahora pónganle a la par de lo que ustedes
pusieron que era más importante, ¿cuánto tiempo le dedica? Y todos, ajá. Una cosa es creer o pensar que estamos haciendo las cosas correctamente y que le estamos dando su lugar a Dios como tiene que ser, pero cuando empezamos a notar cuánto tiempo le dedicamos a Dios, y estamos hablando de dedicarle tiempo a Dios, es en oración, en lectura de la palabra, en estudio de la palabra, porque no es lo mismo leerla que estudiarla, y en la meditación de la palabra y en ponerla por obra. Entonces, toda la numeración que hicimos se fue para abajo, porque realmente no estamos haciendo lo que estamos diciendo. Entonces tiene que haber congruencia entre lo que decimos y hacemos. Pero no se preocupe, Dios está aquí para rescatarnos. Y Dios es el que nos muestra el camino y el que nos muestra quiénes somos, quién es Él, y por eso tenemos tanta necesidad de Dios, porque solitos no podemos, porque esta naturaleza no nos jala para lo correcto, nuestras inclinaciones nos jala para donde no debemos, pero el Señor Jesús está aquí para socorrernos. Entonces, ahora sí, vamos a la segunda parte, a la tercera, perdón, tema de esta primera parte que estábamos viendo. Dice, Dios es galardonador de los que le buscan. Espero que haya quedado claro que el cuarto de oración es muy diferente a cuando oramos sin cesar, cuando estamos orando en todo tiempo, y es igual es diferente a cuando estamos orando en todo lugar. No, el cuarto de oración o el hecho de tener un tiempo establecido con Dios es porque tenemos que tener una relación íntima con Él. Es como la relación conyugal. Cuando usted se casa, usted ya no se va a dormir en su habitación y su esposo o su esposa en otra. No, ya son uno solo. Entonces, ¿cómo se van a conocer si no hay relación? ¿Cómo vamos a conocer a nuestro amado celestial si no hay una relación? Si solo es un buenos días, buenas noches y muchas gracias por la comida, eso no es una relación de conocimiento, es una relación cordial, si lo quiere llamar así, pero no hay intimidad en eso. Entonces, si realmente queremos conocerlo como el amado, si realmente queremos que Él nos bese con los besos de su boca, tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Y al besarnos Él con los besos de su boca nos va a encender en amor. Sí, por eso la palabra Nashak significaba encender un fuego. Entonces, cuando Dios nos besa con su palabra, con su verdad, enciende un fuego en nuestro corazón y eso hace que nosotros tengamos el deseo de buscarlo más, de conocerlo más. Muy bien, Dios es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer Hebreos 11 del 5 al 6. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está hablando que Dios es galardonador o digámoslo así, premiador de los que le buscan. El galardón, cuando usted piensa en un galardón, piensa en un premio, ¿no? Usted piensa en un beneficio, en algo favorable, no en un castigo, es un premio. Pero dice que ese galardón está, el galardón que Dios nos da es para los que le buscamos. Si no le buscamos, no hay galardón. Entonces vamos a trazar estas dos palabras, pero vamos a empezar por buscar. Luego vamos a trazar la palabra galardón. Entonces, la palabra buscar en el Nuevo Testamento hebreo es la palabra darash y tiene varios significados y enfoquémoslo del lado de la oración. Buscar a Dios en oración. Por ejemplo, significa pedir, procurar, consultar. Y dígame si no, cuando vamos a la oración, nosotros hacemos oración de petición, nosotros le pedimos o consultamos con Dios nuestros proyectos, nuestras dudas, nuestras decisiones, que por cierto hay un libro muy lindo que yo siempre lo recomiendo. Ese fue tal vez uno de mis primeros libros cuando el Señor me encontró y me salvó. Yo tenía como 15 años y en mis manos cayó este libro que se llama Amistad íntima con Dios. Y recuerdo que cuando yo le empecé a leer, es una autora y ella decía que ella llegó al punto de pararse frente a su closet donde colgaba su ropa y le decía, Señor, ¿qué quieres que me ponga el día de hoy? Y yo cuando lo leí, yo empezaba en el Señor y decía, ay,
pero ¿cómo le voy a decir a Dios, hacerle preguntas tan triviales? O sea, algo con lo que yo puedo escoger y ya. O sea, mejor le pregunto cosas que valgan la pena, que sean de peso, pero empezar a preguntarle, porque ¿qué quieres que me ponga? Y con el tiempo entendí que es con las cosas pequeñas con las que uno es fiel, que luego el Señor ya lo pone en cosas más grandes, pero en las cosas más pequeñas Dios está ansiando escuchar nuestra voz, a Dios le gusta escuchar nuestra voz. ¿Y qué más? Si la pregunta es, Señor, ¿te agrada que me vista de esta manera? Señor, ¿te agrada que me ponga esto? Y créame que Dios es fiel, su Espíritu Santo es fiel en redarguirnos y mostrarnos cuando algo no lo estamos haciendo bien. Y en el caso, ahorita que les estaba tocando el tema acerca de la vestimenta, recuerdo que para mí mi termómetro es mi esposo. Cuando me pongo alguna prenda o algo, no en cuestión de gusto, porque los gustos se respetan y los gustos son diferentes y pues es un gusto. Pero en cuestión de sobriedad y en cuestión de ser una persona de decencia, recuerdo que a mi esposo le preguntaba, ¿está bien el largo de este vestido o de esta falda? Y si él me decía, no, mejor cámbiate o mejor ponete otro. Entonces, para mí ese es mi termómetro. Si usted está casada o si usted está casado, igualmente varones, su termómetro puede ser su pareja, porque Dios nos usa tanto a uno como al otro para poder desarrollarnos en carácter moral. Pero si usted es soltero o soltera, pregúntele al Señor, el Espíritu Santo es tan fiel en hacernos sentir paz en relación a la forma en que nos vestimos. De verdad. Y miren, Dios no es que le esté a usted prohibiendo las cosas, simplemente son entregas que uno hace voluntariamente, por amor. No le puedo decir, hay cosas que yo me tardé en entregar desde mi caminar hasta la fecha y todavía hay cosas que yo no he entregado, pero es algo personal. Y cuando uno lo hace, no lo hace por obligación, no lo hace porque a uno le están recalcando o insistiendo, uno lo hace porque ama al Señor, porque quiere agradarle, así como le decía de esta autora, que le decía, Señor, ¿qué quieres que me ponga hoy? Aún cuando uno regala, por ejemplo, con las cosas más pequeñas, Señor, quiero ayudar a alguien, ¿está bien por ti que se lo dé a esta persona? Y muchas veces el Señor le dice a uno, no, no, porque es necesario que esta persona trabaje en su fe, es necesario que esta persona crea que yo soy la provisión, ¿me entiende? Luego dice que también significa oración, adoración, ¿verdad? Significa investigar, inquirir diligentemente. Investigar. Investigar, por ejemplo, en la palabra, inquirir diligentemente, o sea, averiguar en la palabra, estudiar, no solo leer lo que les decía, sino investigar, trazar las palabras con todos los recursos que Dios nos ha permitido en esta época, ¿verdad? Que no tenían pues los apóstoles de antes ni hace algunos siglos, sino es en este tiempo que tenemos tantos recursos y por eso creo que tenemos que ser como buenos mayordomos acerca de lo que el Señor nos ha dado, pero no solo es investigar e inquirir diligentemente en la palabra, sino qué tal la tierra de nuestro corazón, qué tal investigar de dónde vienen esas malas actitudes que salen en mi vida, o inquirir diligentemente hasta dónde está la raíz de aquello que me hace hacer las cosas que no quiero hacer, pero que mi carne jala, y en vez e investigar qué es aquello que no me deja buscar más de Dios, aunque ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero estar dispuestos a buscar una respuesta en nuestra vida. No solo, ay, así soy yo, así que me aguanten. O así soy yo porque así era mi abuelito. O así soy yo porque ya me cansé de que todo el mundo siempre me esté poniendo el pie encima, entonces ahora van a saber quién soy yo. Entonces, no, investigar a causa de qué sale eso en mi corazón. Otra es pisar o frecuentar. Pisar es caminar, ¿sí? Frecuentar ese lugar donde usted se mantiene. Y por ejemplo, si Darash es buscar, quiere decir buscar el cuarto de oración, pisar frecuentemente el lugar de la presencia de Dios, donde yo puedo encontrar el consuelo que necesito, donde encuentro la presencia de Dios mismo y me llena y me satisface y es suficiente para mí, ¿sí? También está mendigar, este me gusta mucho, porque uno, cuando piensa en un mendigo, uno piensa en una persona que está pidiéndole, usted pasa en la calle y la persona le está pidiendo recursos, ¿para qué? Para comer, para su sustento. Entonces,
si buscar también significa mendigar, en el cuarto de oración nosotros buscamos que sea satisfecha nuestra necesidad. Ahora, si no somos necesitados, no vamos a mendigar, porque como tenemos lo suficiente, como somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad, no vamos a mendigar. Pero si estamos en el cuarto de oración, tarde o temprano vamos a entender que somos mendigos también, que somos necesitados. También significa buscar o preguntar. Sí, hermanos, o sea, buscar de Dios, preguntarle a Él. Porque cuando tenemos una situación difícil, rápido corremos con el consejero, con los amigos, y qué bueno que sean cristianos, ¿verdad? Malo sería si no siendo cristianos estemos buscando o preguntando donde no debemos, pero no, nuestra primera opción no es Dios. No estamos buscando o preguntándole a Él para que nos resuelva la duda de lo que estamos nosotros viviendo. Entonces, Darash también significa eso, buscar o preguntar. Y mira esto también, escudriñar. Y es algo similar a investigar o inquirir diligentemente, pero escudriñar es como profundizar, escudriñar tanto la palabra como las escrituras, como escudriñar nuestro corazón también. O sea, si Dios es fiel, el Espíritu Santo es fiel en mostrarnos cierta situación, cierta actitud en nuestra vida, de nuestra carne que se va sin control. Entonces, escudriñar es, Señor, escudriña mi corazón y también nosotros permitirle, Señor, que lo haga, que esa espada de dos filos penetre y empiece a escudriñar y a abrir y a remover y a arar. Si tienen oportunidad nuevamente, los invito a que vean la prédica de este domingo que pasó, porque estuvo increíble. Y sigue hablando acerca de arar la tierra de nuestro corazón, de escudriñar, de abrir camino para que entonces la palabra pueda entrar. Amén. Ok. Y ahora vamos a trazar la palabra galardón o galardonador. La palabra galardonador en idioma hebreo es la palabra gamal. Y esta palabra significa varias cosas. Por ejemplo, recompensar, ¿verdad? O premiar y pagar abundantemente, que es un premio, ¿verdad? Pero también significa tres cosas bien importantes que vamos a trazar también. Número uno significa destetar. Esta imagen que ven aquí no son adultos, ¿oye? Son chiquitos. Entonces, destetar. Producir almendras y significa camello. Entonces vamos a empezar con destetar. Dice Isaías 28:9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de los pechos? Y miren lo que dice Hebreos 5:12 al 14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Estos son niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, ¿a quién se le va a enseñar ciencia? O sea, conocimiento. ¿A quién a quién se hará entender doctrina, palabras y fundamentos? ¿A los destetados? ¿A los niños? Perdón, a los destetados, a los arrancados de los pechos, sí, a ellos. ¿Por qué? Porque los destetados son aquellos que ya no necesitan estar alimentándose a través de la mamá, sino son personas que ya van en crecimiento. Los niños, los seres humanos y los bebés cuando nacen, no tienen un sistema digestivo donde puedan digerir cualquier alimento a las que hemos sido mamás o a las que tenemos sobrinitos o tenemos bebés cerca, sabemos que a los bebés recién llegados del hospital usted no le empieza a dar café, no le empieza usted a dar carne asada, no le empieza usted a dar pechugas de pollo, no, porque se pueden ahogar y su aparato digestivo no lo va a digerir. Entonces se les empieza, ¿qué? Con su lechita, la leche de la mamá, las pachitas, las agüitas que les hacen las abuelitas,
y luego empieza con papilla, etcétera, pero no inmediatamente se les da comida sólida. Pues es lo mismo en el cristianismo. ¿Cuándo vamos a nosotros poder aprender doctrina y como a aprender con alimento más sólido? Hasta que dejemos de ser niños. Y dice aquí en Hebreos, ¿se acuerda que leímos que debiendo ser ya maestros, dice que tenemos todavía necesidad de leche? Quiere decir que aunque hay físicamente una persona esté desarrollada, si todavía necesita leche, quiere decir que algo está mal con su aparato digestivo. Por ejemplo, a Isaac y a Samuel, dice la palabra que cuando los destetaron, hicieron fiesta, ¿sí? Porque era así como que, bueno, el niño ya está creciendo, como eran los herederos, pues ya está creciendo el heredero y ya va a empezar a tomar responsabilidades acerca del puesto que les corresponde. Entonces, cuando nosotros buscamos uno de los premios, buscamos en oración, uno de los premios de los galardones que nos da Dios es que nos desteta, que empezamos entonces a comer alimento sólido, empezamos a entender la palabra, empieza a abrirse la palabra para nuestra mente y empezamos a actuar como adultos, ya no como niños. ¿Cómo actúa un bebé y un niño? ¿Tiene hambre? Hace berrinche, llora. Pues un bebé es la única manera que tiene de expresarse cuando tiene hambre, pero un adulto físicamente hablando, que cuando tiene hambre empieza a dar de gritos y a llorar y a somatar y a patalear, eso es ilógico. Entonces, al mismo tiempo, en lo espiritual, un cristiano que sigue siendo niño es aquel que patalea, que hace berrinche, que grita, que llora, porque Dios no está cumpliendo sus deseos y no está haciendo las cosas como Él quiere que las haga. Entonces, uno de los galardones de poder buscar de Dios en oración es que vamos a ser destetados. Luego, también dice qué significa producir almendras maduras. Cuando buscamos a Dios diligentemente, tanto en oración como en el estudio de su palabra, Él nos recompensará convirtiéndonos en almendros maduros, llenos de fruto de su sabiduría. En la palabra de Dios, la sabiduría es comparada con el almendro. Leamos Números 17:8, dice, y he aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido, Gamal, almendras. ¿Se recuerdan que esa fue la vez cuando hubo descontento con el pueblo de Israel y que todos los príncipes del pueblo se pusieron su vara y pues la dejaron en el tabernáculo frente al testimonio y la única que reverdeció, que echó flores y que produjo almendros fue la de Aarón. Entonces, en Aarón estaba puesta él era el elegido para ser el sumo sacerdote. Entonces, Dios confirmó de esa manera. Y aparte de eso, al ser sumo sacerdote, al estar en comunión y en presencia con Dios, obviamente iba a producir sabiduría. Entonces, esta es una de las citas. Y la otra es Jeremías 1, del 11 al 12. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Entonces, otro de los galardones, de los premios que tenemos de buscar a Dios en oración, es que Él nos va a dar sabiduría. ¿Por qué nos va a dar sabiduría? Porque de tanto ir en búsqueda del Señor en el cuarto de oración, nos vamos a ver a nosotros mismos, vamos a entender que no somos sabios en nuestra propia opinión, lo vamos a ver y vamos a entender que Él es el origen, que Él es la sabiduría de esa que yo no tengo y que la necesito. Y se acuerdan que la palabra dice, ¿a alguno falta de sabiduría? Pídalo, pida sabiduría de lo alto. Entonces, de Él es que viene la sabiduría y vamos a tener sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para saber cómo hablar, qué decir y aún sabiduría para aconsejar a los demás. Y cuando nos busquen, encuentren sabiduría en nuestra boca. No solo que encuentren cosas vanas, no que estén encontrando sabiduría terrenal o sabiduría humana o sabiduría de lo que a mí me conviene. Porque miren, hermanos, si alguno de los que están aquí escuchando el mensaje son consejeros, son personas a las que los buscan para recibir dirección a sus ovejas, a sus hermanos, etcétera, por favor, hermanos, tengamos siempre presente que la sabiduría que sale de nuestra boca es sabiduría de Dios, que ni siquiera es nuestra, y que
Dios nos libre y nos guarde de usar el consejo que nosotros damos a los demás para nuestro beneficio o para beneficio de alguna situación, porque realmente lo que estamos haciendo ahí es manipular y eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Lo importante es que seamos nada más un canal a través del cual el Espíritu Santo le habla a las personas. Y esa sabiduría que podemos hablarle a nuestro prójimo, a las demás personas, tiene que venir de lo alto, tiene que ser sabiduría recibida de nuestro Padre Celestial. Muy bien, y vamos con el tercero. Ah, perdón, todavía faltaba con las almendras. Dice, el candelero de oro se encontraba ubicado en el lugar santo del tabernáculo mosaico y representa la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Los que conocemos al Señor y los que estamos aquí presentes conocemos del Señor, sabemos que un día estuvimos caminando en obscuridad, caminábamos a donde no debíamos, tropezábamos, caminábamos a ciegas. Sin embargo, cuando Él nos salvó, Él alumbró también nuestro caminar y su palabra ha sido una lumbrera para nuestros pies. Entonces, el candelero representaba lo que es la palabra de Dios. Y este candelero tenía adornos labrados a martillo, flores de almendro, manzanas y flores. La palabra de Dios también nos adorna, hermanos, con sabiduría, con entendimiento o inteligencia y conocimiento para que hagamos elecciones prudentes. Los adornos que tenía este candelero no eran en vano. Dice que buscar a Dios diligentemente nos convertirá en personas sabias, pero miren lo que el candelero representa. Vamos a leer Éxodo 25, 31, 33. Y dice, harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y miren qué interesante. Este candelero es de material de la doctora Hicks, ¿eh? Y entonces lo que hice ahí fue mostrarles cómo la palabra en sí misma se respalda. Porque de acuerdo a los adornos del candelero que representan la palabra de Dios, dice que en la caña central tenía 12 adornos y en cada brazo tenía 9, 9 del lado derecho, 9 del lado izquierdo. Y si sumamos el candelero, sumamos la caña central, que eran 12, más los adornos que están en los brazos del lado izquierdo acá, son libros del Antiguo Testamento y suman 39. Si usted busca en su Biblia, usted tiene 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Y si usted toma los 3 brazos de este lado y suma los adornos que tiene, le da a usted 27. Y 27 es el número de los libros del Nuevo Testamento, que sumado 39 más 27 da un total de 66 libros de la Biblia. Así que si usted tenía dudas de que si su Biblia, la que usted tiene, está incompleta o tiene de más, etcétera, usted tenga la confianza que esos 66 libros que tiene su palabra son los 66 libros que conforman los adornos del candelero que representa la palabra del Señor. Entonces, así como está adornado este candelero, así Dios nos adorna, es parte también del galardón que nos da, nos adorna con sabiduría, nos hermosea con sabiduría, ¿sí? Eh, Usted me imagino que ha conocido personas que cuando usted la saluda, cuando usted platica un poquito, usted siente que tienen algo especial. Es esa sabiduría. Por ejemplo, si usted piensa en sabiduría humana, la sabiduría que tiene la gente mayor, los abuelitos que ya han recorrido, que tienen mucha experiencia, la sabiduría que tienen ellos les adorna. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene duda de algo, usted dice, ah, yo sé quién tiene la respuesta y va a buscar algún familiar mayor y sabe que esa persona le va a dar una dirección o le va a dar un consejo apropiado porque tiene sabiduría. Entonces, lo mismo, si de manera natural la sabiduría hermosea a las personas, cuanto más en el lado espiritual la sabiduría nos hermosea a nosotros también.
Y no porque nosotros lo merezcamos, sino es porque estamos dando a luz más de la verdad, más de la naturaleza del Señor Jesucristo. Entonces, una persona sabia es una persona que está hermoseada por Dios. Y la última palabra que es camello. Dice la palabra gamal, también se refiere al camello por su capacidad de carga. El resultado de buscar a Dios diligentemente es crecer espiritualmente. Y esto hará que nuestros hombros espirituales se ensanchen y se fortalezcan, incrementando nuestra capacidad para llevar carga. Así es que Dios también nos recompensa poniendo nuevas y más pesadas cargas sobre nosotros. Y eso es cierto cuando, pues físicamente hablando, igual, si usted empieza a entrenar con pesas, etcétera, su capacidad de levantar peso se vuelve más fuerte. Con el pasar del tiempo, si usted entrena diligentemente, tarde o temprano usted va a tener la capacidad de levantar una carga más pesada. Espiritualmente es lo mismo. Al estar en oración, Dios nos va dando crecimiento espiritual y nos da también la capacidad de llevar las cargas espirituales en el cuarto de oración. Entonces, el otro de los premios o galardones es que nos va a dar más fuerza espiritual para seguir cargando, para seguir orando y no desfallecer. Miren lo que dice aquí en Salmo 116:7. Dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. O sea, Jehová te ha hecho ser capaz de soportar la carga. Dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. O sea, descansa, porque Jehová te ha hecho fuerte en esta carga. O sea, no nos angustiemos, no perdamos nuestra paz, porque Dios nos da la fuerza necesaria y suficiente para la prueba que viene en nuestra vida. Nos hace un bien. Y cuando sintamos que la carga se hace más pesada, bendigamos al Señor. Esto indica que efectivamente estamos creciendo y madurando y nuestra capacidad para llevar cargas se ha incrementado. Entonces, miren este ejemplo de cómo empezó la plantita y cómo empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegó este momento donde dio fruto. Le pregunto, si hubiera estado en esta etapa, ¿usted cree que podría haber aguantado con los tomatitos? No, no hubiera aguantado, se hubiera quebrado el tallo. Quiere decir que en este momento no tenía la capacidad, la fuerza necesaria, el crecimiento suficiente para soportar dar fruto. Pero como siguió fortaleciéndose, siguió alimentándose de sus raíces, siguió recibiendo la luz, el sol, el aire, etcétera, siguió haciendo todo el proceso natural, creció de tal manera que ya pudo dar fruto, dio los capaces de sostener y tenía la fuerza necesaria. Así es nuestro caminar cristiano. A veces en nuestra ignorancia y en nuestra inmadurez decimos, sí, es que Dios me tiene arrinconado, Dios no sabe cómo tratarme, Dios me está dando más cargas de las que yo puedo soportar, Dios es injusto, etcétera, porque queremos encontrar la fuerza en nuestro interior y en lo físico, sin buscar, sin correr diligentemente al cuarto de oración, donde ahí vamos a encontrar el socorro para la tribulación. Entonces, Dios no es injusto y nos da una balanza tanto equilibrada, tanto de dolor como placer, la necesaria para que nosotros sigamos caminando y creciendo. Entonces, uno de los galardones de estar buscando a Dios en oración es poder obtener la fuerza de un camello, la capacidad de poder cargar la carga justa que Dios nos da a cada uno de los mortales. Y vamos a seguir con el siguiente tema, que es el camino de nuestras oraciones. ¿Hacia dónde se van? Ok, ¿hacia dónde se van las oraciones que hacemos? Y en Romanos 8, 26, 27 quisiera que leyéramos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Miren qué interesante. Nosotros podemos cuando en nuestro caminar cristiano, cuando iniciamos, obviamente, recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, vino la salvación, la sangre a nuestro corazón,
Y en algunos casos hay gente que ha tenido ese privilegio, esa bendición de que tal vez cuando recibe al Señor Jesús como su Salvador, ese mismo día recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero en mi caso yo no recibí el Espíritu Santo el mismo día que recibí la salvación. Pero el cambio de sus oraciones, si usted puede hacer memoria de cuando usted fue salvo y luego cuando usted recibió el Espíritu Santo, yo le aseguro que hubo un cambio en su vida y en su vida de oración. ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo nos hace orar de una manera diferente. Por eso aquí en Romanos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y eso es con la evidencia de hablar en otras lenguas. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida hace que nuestras oraciones sean poderosas, estén encendidas. Y como les digo, no que no las personas que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo no sean escuchadas por Dios. No, Dios escucha. Sin embargo, le falta todavía la experiencia del Espíritu Santo para que esas oraciones sean más encendidas y va a entender por qué. Ok, en la Biblia, la oración es comparada con el incienso que se quemaba sobre el altar de oro en el tabernáculo mosaico. Dice Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti, suba mi oración delante de ti como el incienso. O sea, ahí no le van a decir a usted, baje su oración. No, suba mi oración delante de ti como el incienso. Porque cuando usted quema incienso, el humito no se va para abajo. El humito empieza a ascender. Entonces, el don de mis manos como la ofrenda del altar. En Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿ya oyó? Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí también están comparando las oraciones de los santos como el incienso. Y el Espíritu Santo es quien enciende nuestro incienso, o sea, las oraciones, con su fuego santo y hace que sean vivas y ardientes a través de nosotros. Usted en lo natural agarra un poco de incienso y está esperando que suba el humo del incienso, se va a quedar sentado esperando que suba el humo, porque el incienso necesita un agente que lo encienda. Este es el papel del Espíritu Santo. En nuestro corazón están esas oraciones, pero cuando viene el Espíritu Santo, enciende de tal manera que esas oraciones suben inmediatamente. Entonces, para eso y otras cosas, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese fuego que nos quema, ese fuego que nos enciende, que hace que arda constantemente la llama en nuestro corazón. Cuando el incienso de nuestras oraciones comienzan a arder, nos encontramos con un siguiente nivel. Es un nivel de ayuda que el Señor ha provisto para nosotros y eso es a los ángeles. Entonces, es interesante saber que los ángeles también están para ayudarnos, para apoyarnos, para empujarnos, para hacer algo con nosotros. Y miren lo que dice Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y déjeme decirle que los ángeles no son nuestros sirvientes, ¿sí? Que los ángeles no son aquellos de que uno les dice, vaya y regrese, hágame y tráigame. No, los ángeles son ministradores para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. O sea, si pensamos que los ángeles están para servirnos a nuestros gustos y a nuestras ganas, entonces estamos bastante equivocados. Esta es otra cosa. Y déjeme darle la contraparte. Si acaso hay espíritus ministradores que son enviados para nuestro servicio a favor de, de la herencia que vamos a recibir de salvación, que son espíritus que nos ayudan, ¿no cree que también hay espíritus que nos estorban? Entonces, cuando nosotros no estamos orando, ¿qué cree usted? Que los del bando opuesto, lo que están haciendo es logrando su cometido.
porque si estuviéramos haciendo lo que nos toca, estaríamos del lado, nos estarían ayudando los espíritus ministradores que vienen por parte de Dios, pero estamos siendo gobernados o estamos siendo ayudados por esos espíritus malignos que nos impiden tener comunión con Dios. Y dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Miren qué interesante, de la mano del ángel. O sea que el ángel llevaba las oraciones de los santos. Hay ángeles que llevan nuestras oraciones en sus manos. Y dice, los ángeles toman nuestras oraciones en sus incensarios y las llevan hasta el altar de oro, el cual se encuentra delante del trono de Dios en los cielos. Una vez en el altar, nuestras oraciones se encontrarán con la final y más grande ayuda. Este es el nivel máximo, hermano. Miren, cuando yo leí esto por primera vez en el libro del Pastor Carlos, yo me quedé con la boca abierta. Porque dice que nuestras oraciones no solamente es que vienen los ángeles y toman con su mano en su incensario y se llevan nuestras oraciones al altar de oro delante del Padre, sino que escuche esto. Una vez en el altar, nuestras oraciones se encontrarán con la final y más grande ayuda, el Señor Jesucristo mismo y sus propias oraciones por nosotros. Él es nuestro fiel sumo sacerdote, quien intercede a favor nuestro a la diestra del Padre. Porque ¿quién es el que intercede sino el Señor Jesucristo? Él es el fiel sumo sacerdote. Él intercede a favor de nosotros. Y escuche lo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Están preguntando que quién es el que va a condenar. Nadie, porque Cristo ya pagó el precio por nosotros y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros porque nos ama. Y en Apocalipsis 8:3 al 4 dice, otro ángel vino entonces y se paró, permíteme, ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. No dice poco incienso, no dijo se le dio incienso, dice la palabra mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos. Ok, usted y yo estamos orando. Eso es como incienso que empieza a elevarse. Los ángeles vienen y agarran ese incienso de su oración que usted está haciendo en ese momento, lo ponen en su incensario, lo ponen en el altar de oro y dice que se le da más incienso para añadirlo a las oraciones. Sobre el altar de oro estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ese mucho incienso que se dio para añadirlo es el incienso del Señor Jesucristo, que está intercediendo constantemente por nosotros. Ese incienso que le da el toque final, porque estamos orando en su nombre precioso, y entonces ese incienso sube a la nariz de nuestro Padre con un olor fragante. No es como cuando usted empieza a quejarse en la oración. Ese no es oración, hermanos, y ese no es incienso. Eso no va a subir, eso se va a quedar aquí a este nivel terrenal. Pero cuando estamos orando de amor, de gratitud, de agradecimiento por la salvación, de ver sus maravillas, de la comunión que tenemos con Él, de tantas cosas, eso sube delante del Padre. El Señor Jesucristo, nuestro fiel sumo sacerdote, tiene un incensario lleno de sus propias oraciones por nosotros. Cuando Él ve al ángel llevando el incienso de nuestras oraciones, Jesús le entrega el incienso de las suyas propias para que lo añada al incienso de las nuestras. Entonces el ángel toma nuestras oraciones mezcladas con las de Jesús y las lleva a la presencia de Dios el Padre. Cuando nuestras oraciones finalmente llegan al Padre, aunque éstas no hayan salido perfectas de nuestros labios, éstas llegan perfectas a su presencia. Dios, el Señor Jesucristo, es el que hace perfectas las oraciones que llegan al Padre. ¿No le da a usted eso consuelo saber
que por muy torpes que seamos, aun cuando nos estamos quejando, aun cuando estamos diciendo las cosas torcidas en nuestra ignorancia y salen nuestras emociones y nuestros enojos y tantas cosas, lo que sale, lo que llega realmente al Padre es la perfección del Señor Jesucristo, porque llenó nuestras quejas con más de su naturaleza, con más de su intercesión, para que delante del Padre Él pueda recibir el olor fragante y pueda decir, sí, esta mi hija o este mi hijo necesita ayuda, porque lo que está, ese enojo que está trayendo es una gran necesidad de amor que tiene y yo se lo voy a dar. Amén. Ahora, si ya sabemos a dónde va el camino de nuestras oraciones, ahora, ¿qué es el incienso? El incienso de la oración. Dice Éxodo 30 del 1 y 6 al 8. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Dice que Aarón quemará incienso aromático, no cualquier incienso, tenía que ser incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea que el incienso se quemaba en la mañana y en la noche, porque decía que era cada mañana, cuando alista las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Las lámparas a las que se refiere es al candelero, las lámparas del candelero. En ese momento, porque entonces necesitaban el incienso para encender. Ok, el olor de incienso es extremadamente fuerte y se percibe a distancia. Te voy a poner un ejemplo así, muy terrenal, pero cuando ustedes hacen churrasco, asado, no sé cómo le dicen en su país, es escandaloso. El olor a carne asada es escandaloso. Si usted tiene vecinos que les encanta comer su carnita asada y de repente empieza a usted a llegarle el olor, a cerrar ventanas y todo, pero siempre le da un poquito de envidia de saber que usted no está comiendo carne asada, sino solo ellos. Pero la carne quemada o cualquier cosa que se queme es bastante fuerte y vuela. O sea, como hay viento, etcétera, todo eso hace que se vaya a diferentes lugares. Entonces, el olor del incienso es extremadamente fuerte y se percibe a distancia. Si permanecemos cerca de él y en un lugar cerrado, este terminaría por impregnarse en nuestra ropa, en el pelo y hasta en la piel. Tal era el caso del sumo sacerdote cuando entraba diariamente al lugar santo a quemarlo. Cuando salía de ahí, ¿qué creen ustedes? Todo él olía a incienso y la demás gente podía percibir que había estado en un lugar santo y que a quemarlo. Así es, cuando estamos delante de la presencia del Señor, delante de su presencia aromática, se nos tiene que impregnar de su naturaleza, de su olor. Eh, es increíble cuando usted platica con una persona que ha estado en la presencia del Señor, irradia algo, saca algo, o sea, está impregnado de la presencia del nombre del Señor Jesucristo. Igual que cuando usted va a un restaurante, en un lugar donde lo sientan cerca de la cocina y usted sale con olor a comida, la misma historia. Uno tiene, o sea, se va a notar cuando hemos estado en la presencia de Dios, cuando hemos estado en comunión con ese nombre. La composición del incienso que se quemaba en el altar de oro, en el lugar santo del tabernáculo mosaico, revela de manera maravillosa el nombre o la naturaleza de Jesús. Este incienso estaba compuesto por 5 ingredientes, coincidiendo cada uno de ellos con cada una de las letras de su nombre, Jesús. Eso está en la preciosa gema tabernáculo. Y vamos a leer Éxodo 30, del 34 al 37. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, dulces, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, mezclado con sal, puro y santo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Entonces veamos la composición del incienso. El incienso representa el nombre del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que cuando oramos, el ángel se lleva nuestras oraciones en su incensario, los pone en el altar de oro y le mezcla mucho incienso. El mucho incienso es
su naturaleza, es el nombre del Señor Jesucristo. Dice, el estacte procedente del árbol de mirra representa la humildad y la mansedumbre de Jesús. En los días en que vivió como un hombre en la tierra, él siempre estuvo dispuesto a servir a su Padre y a las criaturas caídas por puro amor. Ahora que Jesús ha resucitado, Él sigue sirviéndonos mansa y humildemente de manera infatigable. Y déjenme solo hacerles aquí un comentario. La mirra, cuando usted quiere sacar mirra de un árbol, lo que tiene que hacer es hacerle una incisión al tronco y empieza a llorar, empieza a salir en forma líquida y luego se seca. Cuando un líquido se derrama, no se derrama para arriba, un líquido se derrama hacia abajo, ¿sí? El, el, el hecho de derramarse hacia abajo, lo que representa el irse hacia abajo, representa la humildad. Por eso dice aquí que Él sigue sirviéndonos mansa y humildemente, porque Él se derramó a sí mismo. Él fue herido y de sus llagas lo que salió fue amor, amor humilde, un amor humilde, porque se derramó, porque era por amor a nosotros y además Él es humilde por naturaleza. Entonces, si tenemos uno de los componentes de este incienso, de su nombre, vamos a tener, a derramar también nosotros mirra de humildad. Número dos, la uña aromática habla de su santo aborrecimiento por el pecado y su poder para devorarlo en nosotros. La palabra uña aromática viene de una raíz hebrea que significa rugir como león. Hace mucho tiempo ando buscando un video cortísimo que vi, que cabal le pusieron una cámara es como un zoológico y pusieron una cámara frente a muchos pedazos de carne que tenían en un tronco, pero muchos pedazos de carne cruda y pusieron la cámara de tal manera que enfocaba la carne de frente. Y se ve cómo sueltan a los leones, porque como que es la hora del almuerzo, los sueltan. Ustedes tendrían que haber visto cómo esos leones corrieron y devoraron esa carne que estaba expuesta en ese tronco. Se la comieron, pero así, no la masticaron. Yo siempre digo, cuando mi perrito se come algo rico, le digo, ay, este todo se lo traga, ni siquiera le siente el saborcito. Pues igual hicieron los leones, se devoraron la carne y se la acabaron rapidísimo, pero si ustedes lo hubieran visto, implicaba mucha fuerza en ellos y una determinación porque tenía que ver que no le quitaran su pedazo de carne y se lo tragaron rapidísimo. Entonces, la uña aromática representa, si significa rugir como león, significa ese aborrecimiento del león en contra del pecado. Si nosotros estamos en oración delante del Señor y estamos echando mano de esa parte de su naturaleza que es la uña aromática, vamos a aborrecer el pecado de tal manera que vamos a querer quitarlo de en medio y alimentarnos de la palabra y del Señor Jesucristo. Pero vamos a rugir como un león cuando está molesto porque lo que no quiere es que lo interrumpan. Eso es lo que tendría que tener nuestra carne en contra de las cosas de este mundo, pero pues nuestra carne es carne, pero el Señor Jesucristo que vive en nosotros es el que nos hace también rugir cuando nos enojamos aún con nosotros mismos, cuando estamos pecando y haciendo lo que no debemos, entonces viene y salta esa parte del nombre del Señor Jesús donde ruge y dice, no, ya no más, ya no lo hago, porque eso ofende a Dios y porque no voy a recibir el galardón que tengo de parte de Dios. Entonces, esa parte del nombre del Señor Jesucristo es la que nos hace aborrecer el pecado y el poder para poder devorarlo y quitarlo de nuestra vida. El gálbano aromático es la parte grasosa y que arde con facilidad. Habla del amor ardiente o el celo de Jesús por hacer siempre la voluntad de su Padre. Cuando ustedes ponen la carne asada en una parrilla y tiene el pollazo, es el que tiene el gordito en la orilla, cuando usted lo pone, empieza a chispear el fuego, ¿no? Porque la grasa que empieza a agarrar más rápido el fuego, que es esta parte que se llama gálbano aromático, de esa manera es como empieza a arder. Entonces, la naturaleza del Señor Jesucristo tiene también que hacer en nuestra vida que ardamos de amor, de celo de amor por hacer la voluntad del Padre. Y miren, cuando me refiero a celo, por favor, hermanos, no le llamemos celo cuando nosotros herimos a los demás y nos excusamos, es que el celo del Señor me agarró y por eso lo dije. No, hermanos, la misericordia del Señor Jesucristo siempre está presente en Él. No podemos querer justificar nuestros arranques de carnalidad, ¿sí? Y de obra de la carne y
diciendo y excusándonos con que era un celo por parte de Dios. No, el celo de Dios sí, es un celo santo, pero también va acompañado con misericordia, porque Dios lo que menos quiere es destruir, sino que lo que quiere es salvar. Entonces no nos excusemos con que, yo tengo mucho celo por esto, cuando tal vez es puro orgullo lo que tenemos, o porque nos gusta decir las cosas sin filtro y en vez de atraer a la gente, les estamos causando heridas. Amén. Número 4, el incienso puro a fe en la cual debemos acercarnos a Dios, pues la fe. Y el número 5, la sal revela el poder del nombre de Jesús para batallar contra la corrupción que hay en nuestra carne y vencerla. La sal lo que hace es preserva el poder del Señor Jesucristo. La sal en su nombre hace que se preserve su palabra, que se preserven las elecciones buenas que hicimos por Él, que se preserve lo que hemos avanzado en Dios para que podamos entonces batallar en contra de nuestra carne y poder vencerla. Ese es el incienso. Ahora, el Señor Jesús promete encontrarse con nosotros cada vez que lo buscamos de todo corazón en oración. Y Él ha hecho una cita con nosotros y la tiene anotada en su agenda personal. Los que manejan o manejamos aquí agenda personal, anotamos ahí cosas ¿para qué? Para que no se nos olviden, porque es algo importante. Ahora, yo le pregunto, en nuestras agendas, ¿será que está anotado mi reunión especial con Dios en la mañana, al mediodía y en la tarde? ¿O las veces que tenemos un tiempecito de estar en el lugar secreto? ¿O realmente es improvisamos? Lo que salga. Sí, hoy sí con Dios, sí, pero mañana, me levanté tarde, o ya voy tarde, o etcétera. ¿Me entiende? Para Dios es importante esa cita que tiene con nosotros. Y Él siempre asiste. Mire, esto a mí me tocó tanto, porque Él siempre asiste diaria y puntualmente a nuestro cuarto de oración. Y yo le pregunto a usted, si usted tuviera una cita con el dentista, si usted tiene una cita de negocios, si usted tiene una cita con el pastor de la iglesia, si usted tiene una cita con la junta directiva o su jefe lo mandó a llamar, usted trata de estar puntual, ¿sí? Usted no es de los que, no tengo ganas de ir ahí, después platicamos. Si usted no va a la cita con su jefe, usted tiene que conseguir un nuevo empleo. Si usted no va a la cita en el colegio porque lo mandaron a llamar, usted ya va a tener que ir consiguiendo colegio para su hijo porque no lo van a recibir. ¿Me entiende? ¿Qué tan importante es Dios para nosotros? Y sobre todo, ¿qué tanta pena no nos da a nosotros dejarlo sin la visita en la que Él nos estaba esperando? Lo estamos dejando plantado. Así, necesito que lo veamos de esa manera. Cada vez que no asistimos a nuestro cuarto de oración, lo estamos dejando plantado, porque Él está ahí, pero nosotros no llegamos. Somos nosotros los que estamos fallando. La palabra hebrea traducida como encontrarse significa establecer una cita, reunirse en el tiempo establecido, comprometerse para matrimonio, para ser la amada del amado. No importa si alguna vez, y habrá muchas de estas, no sentimos la presencia o su presencia de la manera intensa que quisiéramos, eso no importa. Él siempre se hace presente. Esta es su promesa, este es su compromiso. Él está ahí antes que nosotros y está esperando a que lleguemos para poner la izquierda de su sustento, o sea, los panes, la mesa de los panes, fe y fortaleza debajo de nosotros y abrazarnos con la luz de sabiduría, entendimiento y conocimiento de su palabra en su derecha, o sea, el candelero. Él siempre está ahí y nos prepara un banquete, hermanos. No es como cuando usted va de visita, ¿verdad? Y lo pasan a la sala y no le ofrecen ni agüita pura, no le ofrecen nada y pues lo regresan a su casa y ya. Y no que uno esté visitando por ir a comer, pero digamos que las reglas de moral y urbanidad nos exigen y nos incitan a que seamos amables con las visitas. Pero muchas veces vamos a lugares tal vez donde la familia es de escasos recursos y no puede ofrecernos nada, es entendible. Ahora, lo que le quiero decir es que nosotros estamos dejando plantado a la persona que nos sirve diariamente un banquete con cosas deliciosas y nutritivas para nuestro espíritu y nuestra alma. Así miremoslo. Estamos dejando un banquete plantado.
un banquete de la presencia de Dios, de conocimiento de Dios, de sabiduría de Dios, de fuerza por parte de Él, de amor, de aceptación, de tantas cosas. Y lo estamos dejando plantado por nada, por nuestros deseos egoístas. El incienso dice que era quemado todos los días en las mañanas y en la noche sobre el altar de oro. La palabra quemado significa, escuche, fumigar un lugar cerrado para sacar a sus ocupantes. Eso significa quemado. O sea que cuando quemaban era para fumigar y sacar lo que hubiera adentro. Seguramente, ustedes no han visto que en época de verano, creo yo, es que en muchos campos queman toda la mala hierba y todo lo que ha crecido durante el año y para poder trabajar la tierra. Y cuando queman todo eso, empieza a salir que ratas, que culebras y un montón de bichos que estaban alojados ahí mientras estaba crecida el monte, ¿verdad? Lo que no funcionaba. Entonces, al quemar, digamos, se fumiga o se empieza a sacar todo lo malo. Entonces, seguramente cada vez que el sacerdote quemaba el incienso, el lugar quedaba limpio y libre de espíritus inmundos. Igualmente es con nosotros. Si oramos todos los días llenando nuestra casa con la dulce fragancia del nombre de Jesús, esta va a mantenerse limpia y todos sus habitantes van a verse beneficiados. Esta casa, este tabernáculo que somos nosotros, claro que se contamina, claro que hace, o sea, toma malas decisiones y entonces puede haber influencias y puede llegar a haber espíritus inmundos también, pero la oración lo que hace es, al quemar las oraciones, el incienso en nuestra vida, lo que hace es fumigar, es sacar todo aquello, porque dice que sí, oramos todos los días llenando nuestra casa con la dulce fragancia del nombre de Jesús, esta va a mantenerse limpia y todos sus habitantes van a verse beneficiados. O sea, el Señor Jesús saca todo aquello que no tiene que estar adentro. Y nosotros nos llenamos continuamente a lo largo del día de ocupantes indeseados, de malos pensamientos, de malos sentimientos y actitudes, pero si quemamos diariamente el incienso de la oración, la dulce fragancia del nombre de Jesús va a fumigar, fumigará nuestra mente y corazón, librándonos de cualquier plaga dañina, moral o espiritual. Mire, el incienso debía quemarse al mismo tiempo que las 7 lámparas del candelero. Debían ser alistadas y encendidas. El candelero representa la luz de la palabra. Y en Salmo 110, 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y cuántas veces hemos perdido nuestro tiempo insistiéndole al Señor por algo que es contrario a su voluntad y a su plan maestro para nosotros? Y luego cuando no lo recibimos nos enojamos con Dios. Y esto ocurre a causa de nuestra ignorancia por no estudiar la palabra de Dios lo suficiente. Porque si estuviéramos meditando en ella y dejando que nos alumbrara y estuviéramos conociéndola, escudriñándola, etcétera, entonces entenderíamos qué pedir y qué no pedir. Y que si estamos pidiendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es por nuestra ignorancia y culpables somos solamente nosotros. Y el incienso también fue quemado en 3 lugares diferentes. En el lugar santísimo, leamos Levítico 16, 12 al 13. Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá, el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. O sea que creo que se lo leí al revés. No voy a tocar ahorita lo de afuera del santuario, mejor vamos por el lugar santo. Aquí en el lugar santo es donde se encendía en el altar de oro el incienso. Entonces dice en Éxodo 30, 1 al 6, harás asimismo un altar para quemar el incienso y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Entonces, aquí es donde empezaba. Se encendían las luces, las lamparitas que tenía el candelero, las que tenía los panes de la proposición, y luego se llevaba. Aquí es donde leímos, ¿verdad? Que se tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo, que había un velo. Detrás del velo es donde está el arca. Entonces, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está
sobre el testimonio para que no muera. En estos dos lugares se llevaba el incienso, se quemaba el incienso. Ahora sí hubo una ocasión donde el incienso se fue afuera del santuario y esto está en Números 16, 47, 48 y dice, entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. ¿Se puede usted imaginar el poder que tenía ese incienso que llevó para que la mortandad hubiera cesado? Quiere decir que las oraciones son tan importantes que pueden evitar que siga habiendo más muerte en nuestra vida espiritual y muerte en la vida de los demás. Todavía no hemos llegado a los tipos de oración, pero es tan importante que aprendamos a orar nosotros íntimamente con Dios para que luego podamos interceder por los demás. Pero no podemos interceder por los demás si no estamos nosotros orando por nosotros mismos, si no estamos teniendo una comunión con Dios. Es así como que si intercedemos por los demás, es como que solamente le estuviéramos diciendo a Dios, mira, tienes que hacer esto, salva a aquellos, ayúdalos, etcétera, etcétera. Sí, pero conmigo no te metas porque yo estoy bien y yo sé cómo hago las cosas. No, es de la manera al revés. Acuérdense que el mundo nos enseña siempre las cosas de manera al revés. Entonces, lo importante es empezar a tener una comunión con Dios, es tener la fragancia del Señor Jesús. Y de lo que aprendimos hoy es que nuestras oraciones llegan delante del Señor, delante del Padre, a través del Señor Jesucristo. Que hay galardones y hay premios para aquellos que lo buscamos, pero no corramos por ese galardón, sino corramos por el premio mayor que es el Señor Jesucristo, su presencia, su sustancia, el que nos bese con los besos de su boca, el que nos ame y nosotros podamos amarlo a Él como Él nos ama a nosotros, el que podamos decir, yo soy de mi amado, ¿verdad? Entonces, los invito a que por favor cerremos los ojos y vamos a orarle al Señor para que selle la palabra en nuestro corazón y para que nos ayude y nos motive y nos empuje a buscar más del Señor Jesucristo. Permítame un segundo. Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor, gracias Señor por tu oración, gracias Señor por este recurso Señor que tú nos has dado Señor, que abriste Señor a través del Señor Jesucristo, por la manera Señor en la que pueden subir nuestras oraciones delante de ti Señor. Padre, te pedimos esta noche que ponga Señor fuego. Tu fuego santo, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra alma, Señor, en nuestro corazón. Padre bendito, Señor, llénanos, envuélvenos, enciéndenos, Señor, que este fuego no se apague, sino que arda constantemente la llama de tu presencia, Señor. Empújanos, atráenos a ti, Señor. Permite, Señor, que podamos rendirnos, Señor, que podamos buscarte de corazón, con amor, con fe, con confianza, Señor. Padre, síguenos instruyendo. Ya no queremos ser niños, Señor. Queremos madurar, queremos ser adultos, Señor. Queremos poder degustar tu palabra, el alimento que tienes para nosotros, Señor. Padre, escudriña nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a vernos a nosotros mismos, que podamos vernos, Señor, y correr a la cruz, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor, por la ignorancia que hay en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, por dejarte, Señor, plantado, Señor, cada tiempo en el que tú has estado propiciando, Señor, que podamos reunirnos. Perdóname, perdóname, Señor. Soy culpable, Señor, Señor, y me arrepiento y te pido, Señor, que me ayudes, que me levantes, Señor. Padre bendito, Ushkaramaya, Kiriaya, Ushaya de Kiriaya. Llénanos, Señor, con tu presencia y atráenos, Señor, con amor, con misericordia, con verdad, Señor. Padre, que el lugar de oración sea, Señor, algo importante para nosotros, Señor. Señor, perdónanos porque hemos puesto prioridades y cosas, Señor, que son terrenales y que no son eternas, Señor, y que hemos dejado por un lado aquello, Señor, que sí nos vamos a llevar el día que vengas por nosotros. Perdónanos, Señor. Atráenos, atráenos, Señor. Queremos, Señor, ser tu amada, Señor. Queremos conocerte como el amado. Bésanos, Señor, con los besos de tu boca. Bésanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a obtener de ti, Señor, tu presencia, tu fragancia, Señor. Que no seamos nosotros, Señor, porque todo se trata de ti, Señor. No se trata de nosotros, no se trata de
mí, Señor, se trata de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los principios que tú nos muestras, que nos enseñas. Gracias por tu instrucción, Señor. Queremos hacer las cosas bien. Ayúdanos, Señor. Respáldanos tú, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese incienso, Señor, con el que complementas nuestras oraciones torcidas y tontas e ignorantes, Señor, y las haces perfectas delante del Padre. Gracias, Señor, porque nos amas con amor completo, con amor eterno, Señor. Te amamos y te damos las gracias, Señor Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, Señor, y dales la fuerza que necesitan, Señor. Dales el rugir del león, Señor Jesús. Dales aborrecimiento por el pecado, Señor. Dales, Señor, aquello que necesitan, Señor, para ganar sus batallas personales, Señor. Danos tu presencia. Danos, Señor, esa composición de tu dulce nombre, Señor, para que seamos fortalecidos en ti. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.